Sí, he tenido una recaída. Hola, preciosas y preciosos. Para los que no me conocéis, mi nombre es Sam. He debutado el año pasado en la Federación AECN en la categoría Wellness, en la que me he proclamado competidora profesional. He ganado la tarjeta Pro y nada, como hemos hablado en Instagram, a petición popular, tenía que hablar de mi postcompetición. Bien, el mundo de la competición, siempre digo que hay una línea muy fina de ser exigente a crearte pues ciertos desórdenes alimenticios e incluso pasar totalmente la raya y convertirse en una enfermedad como un TCA. Bien, vengo a contaros mi historia. Para el que no lo sepa, yo soy una persona que ha tenido durante casi 15 años un trastorno de la conducta alimentaria. Oficialmente el año pasado pude decir que lo he superado, que ya no tengo esa enfermedad. Sí que es verdad que esto no significa que esa voz siga ahí, porque para las personas que conocéis esta enfermedad, es una enfermedad mental en la que es tu cabeza la que te habla y la que te exige y es como que has creado como ese hábito y esa zona de confort donde te estás haciendo daño a ti misma, pero te sientes mejor. Bien, yo empecé a entrenar, aún tenía esta patología y sí que es verdad que siempre me ha ayudado mucho a nivel mental el ir a entrenar, el crear buenos hábitos, el conocerme, el trabajar muchísimo mi mentalidad y el trabajo con mi psicóloga, que es mi salvadora y siempre lo voy a decir. Y bueno, desde que empecé a entrenar, al final el gimnasio es un mundo donde el culturismo está a la orden del día. Y sí que es verdad que cuando empecé a entrenar, en el gimnasio donde comencé, el culturismo pues era casi la base de ese gimnasio. Y lo que a mí me afectó cuando quise tomar paso para que el dueño de ese gimnasio me llevase pues el entrenamiento y la nutrición. He vuelto a abrazar mi TCA y dije que no, que eso no era para mí. Bien, mi siguiente intento por volver al gimnasio, yo ya estaba, pues yo seguía entrenando en mi casa, llevando buenos hábitos alimenticios, los que el TCA me dejaba. Pero como yo estaba estudiando entrenamiento personal, pues todo lo que aprendía lo intentaba llevar a cabo conmigo, en mi casa. Pero claro, después se me ha hecho como pequeño y di el paso de volver a otro gimnasio. Bien, en este gimnasio me encontré pues personas muy buenas, que han sido muy buenas conmigo, otras pues no tanto, como en todos los sitios. Y también me he encontrado pues personas cercanas que practicaban este deporte. Es lo que me empezó a mover de nuevo. Bien, yo ahí aún no estaba recuperada, más bien tuve momentos muy malos con mi enfermedad, pero fui a una competición de culturismo con uno de los chicos que estaban en mi gimnasio, fuimos a apoyarle y es que os juro que la emoción que sentí ese día
o sea, se me puso la piel de gallina, estuve llorando, estaba súper emocionada. Conocí pues a competidores que empecé a seguir y como que me empezó a mover mucho ese mundo y yo sabía que hasta que no me recuperase nunca iba a ser capaz. Y bueno, contacté, pues fue mi primer contacto con Carlitos. Le conocí en esa competición, de hecho, y, bueno, como quería pues desentenderme un poco de esa presión de llevarme yo misma, de estar pensando todo el tiempo en mi alimentación, tal, pues le pedí permiso a mi psicóloga porque en verdad no hacía nada sin su consentimiento, sin su aprobación, para que me llevase un preparador, en este caso Carlitos, y bueno, tomé el primer paso a enfocar mi entrenamiento al mundo de competición. Bien, a los meses de empezar, bueno, yo tenía una situación familiar un poco irregular y claro, yo toda mi vida, pues las cosas que han pasado en mi vida me he apoyado en el TCA. Entonces, ¿qué he hecho? Pues una vez más, apoyarme en el TCA y claro, empecé pues a tener comportamientos muy malos. A Carlitos le mentía, no le quería pasar las revisiones. Hola, Carlitos. Comía a veces lo que me decía, otras veces no, acababa pues purgándome y me estaba sintiendo cada vez peor conmigo misma. Y esto llevó a un momento pues muy malo en el que estuve 2 días con atracones y purgas continuas y el segundo día acabando pues en urgencias. Bien, esto me hizo ver que ya estaba, o sea, que es que yo ya no podía ser esa, yo ya no podía seguir así, o sea, que la persona que más daños estaba haciendo, pues es que era yo. y que con esa actitud y con ese comportamiento nunca iba a lograr conseguir mi sueño de competir, porque es que nunca lo iba a lograr, porque el TCA siempre ganaba el terreno y siempre ganaba el juego. Entonces ahí pues a Carlitos le pedí si solo podía llevarme el entrenamiento. Empecé a llevar una recuperación total del TCA con la ayuda de mi psicóloga, con la ayuda de unos ejercicios especializados en la recuperación total de un TCA y filtrando también mucho mis compañías. O sea, de verdad, si estás viendo esto, quiero que ahora mismo pienses en las personas que te rodean y si realmente están alineadas con lo que tú quieres, con lo que tú sientes, porque os prometo que para mí una de las cosas que más me ha ayudado a superarlo y a conseguir lo que realmente quiero ha sido filtrar las personas que tenía a mi alrededor. Llegué a mi primera preparación y la verdad que estaba súper ilusionada. Ya llevaba 1 año sin ni una recaída, estaba súper bien, súper enfocada y bueno, ha pasado una persona por mi vida
que como os comentaba, es súper importante cuidar tu círculo. Esta persona vino a mi vida para cambiarla en totalidad. Esta persona llegó a mi vida y tomé la decisión de priorizarla a mis objetivos y en esta decisión que tanto se me complicó, pues he vuelto a recaer con el TCA. Y la primera vez dije, bueno, quizás no pasé de aquí, pero sí, paso de ahí. Después de la primera vez hubo una segunda, y hubo una tercera, y hubo una cuarta. Y tomé la decisión a 2 meses de competir que no iba a salir. Mi vida pues ha cambiado muchísimo. Yo soy de Galicia y actualmente estoy viviendo en Huesca y he venido a Aragón por esa persona, o sea, he abandonado toda mi vida porque decidí dar prioridad a mi vida con esa persona. Actualmente no forma parte de mi vida y realmente creo que una vez más el círculo influye tanto que nunca he vuelto a tener una recaída y el año pasado por fin pude volver a mi preparación. Por esta vez decidí apostar por mí. A inicios de la preparación, como esta persona tampoco estaba de acuerdo en que yo practicase este deporte, bueno, y por otras cosas múltiples, tomamos la decisión de separarnos. Para mí pues fue algo muy duro. A inicios de preparación, bueno, me mudé aquí a Huesca totalmente sola, sin conocer a nadie, lejos de mi familia, muy triste. Incluso perdí mi trabajo, no sé, es como que todo se desmoronó. Y en ese momento no he vuelto a recurrir a mi TCA y ahí oficialmente pude decir que estaba recuperada. Es lo que os digo, la voz viene y los pensamientos me han vuelto muchísimas veces, pero puedes decir que estás recuperada cuando tienes las herramientas y las usas para que esa voz no te domine y puedas tú dominarla a ella. La preparación. En la preparación pues fue dura, no voy a decir lo contrario, como a veces se hace ver. Una preparación para competir en culturismo natural es muy dura. Obviamente no voy a hablar de otras preparaciones porque no lo sé, pero ha sido pues bonita, ha sido muy bonita, ha sido como sentirme capaz, sentirme que de verdad puedo conseguir lo que me proponga, pero en ocasiones pues se pasa mal. Pero bueno, el TCA aquí nunca estuvo a mi lado. En ocasiones se me ha planteado alguna idea por la cabeza, pero enseguida la he sacado y pude conseguir mi sueño de debutar en la Federación AECN de Culturismo Natural en categoría Wellness. Bien, mi objetivo era llegar a la primera competición y ya. Pero bueno, no sé, yo quería probar la sensación, vivir eso, saber si me gustaba, igual no me gustaba. Pero la verdad es que en la primera competición en Salamanca lo disfruté muchísimo.
no sé, fue una sensación increíble volverme a subir a un escenario. O sea, no me subí a un escenario desde que bailaba. Dejé de bailar a los 18. Y entonces, no sé, me sentí como súper bien. Tuve una sensación muy buena. Sí que es verdad que también tuve muy buenos resultados. En la categoría novice quedé de primera. Y luego fui al overall y ahí estaba súper nerviosa. Compartí tarima con dos de mis referentes del culturismo natural. Vi como una de ellas se proclamaba pro y, o sea, me emocionó muchísimo, o sea, me hizo súper feliz, o sea, la tenía allí al lado. Fue como, wow, unas emociones súper bonitas. En el overall quedé tercera y súper contenta también, o sea, me hizo súper feliz poder compartir tarima con unas chicas tan bonitas y tan buenas, porque mis compañeras que debutaron, o sea, no pude tener mejores compañeras, o sea, os adoro, chicas, o sea, siempre vais a estar en mi corazón, sois increíbles. Y, me estaban hablando de si iba a ir al campeonato de España, si iba a ir al campeonato de España, que tenía que ir al campeonato de España. ¿Y qué hice? Fui al campeonato de España. Bien, me preparé para el campeonato de España. A 2 semanas del campeonato de España me quise rendir. Dije, hasta aquí, no puedo más. Y la verdad que ahí fue otro momento de superación, el coger otra vez las riendas y decir, sí puedo y sí lo voy a hacer y esto lo haces por ti, no se lo debes a nadie, entonces, ¿quieres o no quieres hacerlo? Y ahí volví a coger las riendas y a una semana ya me había subido 2 kilos. ¡Qué horror! Y a una semana apreté el acelerador y no lo solté hasta que llegó ese día. Llegué con muchísima mejor condición, que era lo que me pedían los jueces. Llegué súper nerviosa. La verdad que cuando llegué al pesaje, pues realmente pensé que éramos muy poquitas y la verdad es que nunca había pensado en el resultado que iba a llegar. Estoy bebiendo ese. Bueno, llegó ese día y la verdad que fue increíble. O sea, ese día ya lo estaba pasando un poco regular. O sea, todos los miedos que tenía, que era que me viniese la regla ese día. Me vino el día del pesaje. Que tuviese que ir a prisas otra vez, no quería. Volví a ir a prisas otra vez. No quería salir de primera porque estaba muy nerviosa. Salí de primera. Pero bueno, creo que lo disfruté un montón. A nivel físico lo estaba pasando un poco regular. Me había hasta olvidado de beber el agua que tenía que beber. O sea, estaba temblando. No sé. Fue una sensación muy extraña, pero encima del escenario lo disfruté un montón. Me encantó compartir de nuevo tarima con una de mis referentes del culturismo natural y con las chicas que habían debutado conmigo también, que son maravillosas. Y llegó el momento de la decisión de los jueces.
O sea, yo no me lo podía creer cuando iban a decir el segundo puesto. De hecho, en el vídeo se me ve como que ya lo tenía asumido, que iba a quedar de segunda. O sea, y cuando dijeron el nombre de mi referente, no me lo podía creer. Fue como... wow, o sea, no, aún a día de hoy no... Fue increíble, o sea, empecé a llorar y no podía parar. Y cuando dijeron que tenía la tarjeta Pro, me quise rendir tantas veces y conseguí un sueño que hay gente que está años persiguiéndolo, y yo en mi debut lo conseguí y dije, wow, o sea, no dudes más de ti, ¿sabes? O sea, has conseguido superar tu TCA. Te has querido rendir un montón de veces. Y estás hoy aquí quedando campeona de España y ganando una tarjeta de Pro. Fue como, wow, o sea, increíble. Y que no, es que de verdad, o sea, no tengo agradecimientos para mis compañeras porque brutales, o sea, no pude tener mejores compañeras de competición, os lo prometo. Todo era muy bonito, estaba mi padre conmigo en la competición y pues como mi padre venía de Galicia, yo volvía para Huesca, mi padre decidió pues subir conmigo a estar aquí en Huesca unos días y después pues volverse para Galicia. Bien, el postcompetición en principio súper bien, estaba súper enfocada, vale, tengo que prepararme para profesional, cerré mi temporada ya con objetivo de debutar este año en profesional. Y al principio pues súper bien, llevaba súper bien las comidas, con mi padre adaptaba todas mis comidas, disfrutábamos también de comer fuera, pero lo hacía con cabeza hasta que se marchó. Bien, literalmente empezó un descontrol que me llevó mucho tiempo frenarlo. En concreto fue la segunda semana post-competición. Empecé con mi primer atracón, que llegué a vomitar, o sea, comí tanto en este sofá, además, comí tanto, que llegué al punto de simplemente alzar así el cuerpo y vomitar porque estaba llenísima. Y este fue el primero de unos cuantos que tuve, no sabía controlarlo, siempre acababa vomitando, me estaba sintiendo súper mal conmigo misma, estaba subiendo de peso a pasos agigantados, o sea, en una semana me subí 5 kilos y cada semana me subía otro kilo o 2 kilos. Claro, mi percepción corporal era muy diferente, tenía la cara súper inflamada y claro, o sea, para mí fue muy duro. O sea, me costó pues un mes o así estabilizarme. Pensé que nunca iba a parar, o sea, yo lo intentaba pues sacar esas herramientas que tuve para trabajar mi TCA. Quise sacarlas, pero algunas sí las podía utilizar, pero había otras que es que no podía. No podía y no
y cada vez me estaban haciendo sentir peor. Y bueno, recibí ciertos comentarios y vi ciertas cosas de compañeros de este deporte, un poco desafortunadas, quizá, pero en eso puedo decir que lo supe gestionar muy bien. Nunca me avergoncé de lo que me estaba pasando y siempre pues me traté con mucho cariño y me adapté a mi situación de ese momento. También lo aproveché para empezar a entrenar como un animal, o sea, comía como un jabalí, pero es que entrenaba igual, o sea, sacaba PRs en todo, mi entrenamiento iba súper guay, sí que es verdad que, claro, mi percepción corporal era y sigue siendo un poco diferente a antes, pero bueno, en esto también tengo que agradecer mucho a Carlitos, o sea, el apoyo que me ha brindado en todo momento, él ha estado ahí, él ha sido muy comprensible, él también lo ha vivido, él también me ha hablado de su experiencia y también me ha dado esa libertad de llevarlo de la mejor manera posible y de ponerme un entrenamiento para aprovechar pues todo lo que estaba comiendo pues para intentar ganar lo máximo posible. Aunque sí que es verdad que me he subido mucho de peso, él es el que me hace ver más allá de, vale, estoy pasada, pero tía, estás teniendo una ganancia increíble, estás teniendo unas piernas increíbles. Entonces es como que, bueno, es algo duro, pero intentas sacar el lado positivo a la situación. Bien, estamos en febrero ya. Después de Navidades empecé oficialmente la preparación para 2026. Tengo que decir que el volumen casi me está costando más que la definición. Me cuesta mucho seguir la pauta alimenticia. Es como que mi cerebro está en modo desconexión e intento pues dar pequeños pasos para así volver a lograr enfocarme en simplemente estamos otra vez en preparación y 2026 es tu debut en pro. Además, Carlitos y yo tenemos un objetivo bastante ambicioso, ya os lo contaré. y nada, eso, que sí que es verdad que me está costando, pero intento pues dar pequeños pasos para volver a encauzarme. Sí que es verdad que la relación con la comida y conmigo misma está súper bien, me siento súper bien. Obviamente soy consciente de mi peso, de mi aspecto físico y de que seguramente lo pudiera hacer mejor o de otra manera. Pero esta es la manera que a mí me ha salvado. He tenido una recaída con el TCA y yo quería salir de ahí a toda costa. Yo no quería que eso siguiese porque primero es mi salud mental que un físico. Y salí de ahí, me estabilicé, me sentí bien, no he vuelto a tener otra recaída. Sí he tenido pensamientos o impulsos, no voy a decir que no, pero los he controlado y he dicho hasta aquí. O sea, no vas a volver a apoyarte en eso porque no es la mejor compañía. Sí que es verdad que aquí en Huesca pues
cada vez conozco más gente, cada vez tengo un círculo pues un poquito más seguro. Sí que es verdad que yo soy una persona muy solitaria y la soledad mía es escogida y es la que me hace mejor, la que me hace estar más enfocada, la que me hace mejorar y reflexionar y nada, eso, que oficialmente estoy en preparación, aún sigo en volumen, pero estoy intentando pues encauzarme un poquito, intentar volver a llevar la dieta de nuevo, seguir el plan alimenticio en totalidad. Y nada, me gustaría muchísimo contar mi preparación, iros contando mis sensaciones, mis experiencias, poder compartir lo que se siente en preparación y contaros lo bueno, pero también lo malo, que normalmente no se da visibilidad y es algo que yo siempre intenté, ¿vale? O sea, siempre conté lo que me estaba pasando pues por Instagram y ahora pues siempre quise dar el paso a YouTube y creo que ahora, como me estáis pidiendo el vídeo del post-competición, pues consideré que era un buen momento para dar el paso porque quería explicarlo bien, quería que conocierais mi historia, mi proceso y cómo he llegado hasta aquí. Y no quiero que esto sea un adiós, entonces me gustaría pues eso, notar vuestro apoyo, vuestro interés. Si es así, por favor, hacérmelo saber, dándole me gusta y comentando. Y por favor, suscribiros para no perderos mi proceso y mi preparación. Y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, por haberme escuchado y por tu apoyo, que es súper importante para mí. Un besito.